Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con el rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez Chávez, al inicio del año 2020. Gracias, estimado rector, por aceptar esta entrevista. Yo con mucho gusto siempre, porque es un programa que hay que hacer que tenga la sintonía que le corresponde por su contenido cultural, científico y de promoción de la ciencia como una vía de formación de la persona. Gracias. El año pasado, el 2019, ha sido el 50º de la universidad. Por favor, ¿podría hacer un balance así breve? Claro, sería muy amplio hablar de todo. Bueno, pero yo le diré que el 50º de la universidad está sobre dos caballos, ¿no? Sobre el 19 y sobre el 20, porque comienza el 1 de julio del 2019, que esa es la fecha central, porque esa es la fecha de creación o sea, todavía de la estamos. universidad, todavía estamos, y terminará pues el 31 de junio del 2020, el año. Ahora nosotros siempre festejamos el ser universidad, ¿no? Le damos un homenaje todos los días por ser universidad y nos esforzamos por ser universidad. De tal manera que este primer semestre pues ha sido un marco para el desarrollo de unas actividades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la 20ª Asamblea General de la UDUAL, es decir, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que ha reunido a 150 más o menos rectores de universidades de todos los países de América Latina y el Caribe. O sea, ha sido una reunión internacional. Claro. ¿Y qué es lo que más, digamos, le ha llamado la atención de las características universitarias latinoamericanas? Dicen que nosotros estamos todavía arrastrando los pies frente a la mexicana, Claro, Sao Paulo. Por supuesto que hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, de mi apreciación personal, lo que yo he visto es lo siguiente. Hay crisis permanente en la universidad latinoamericana, pero no es igual, no es idéntica en todas partes, sino tiene sus particularidades, sus singularidades que nacionalizan los problemas de la universidad, ¿no? Sí, la atención que el Estado mexicano da a las universidades, comenzando por la UNAM, no tiene punto de comparación con el Perú. El respeto a la universidad y toda la provisión de los fondos, el financiamiento de la universidad, que es lo más importante, ¿no? Después Brasil también tiene, para mí, por lo que yo he logrado ver, comenzando por los docentes, tanto en México como en Brasil, el docente universitario ya vive de la docencia universitaria y se puede dedicar a investigar, a publicar, sin tener que, como acá está también entre dos caballos, ¿no? Porque tiene que prestar el servicio docente en la universidad, pero paralelamente tiene que ejercer su profesión u otra actividad económica que le permita satisfacer sus necesidades personales y familiares, ¿no? Entonces Brasil, también la Argentina, si uno ve la UBA, ve las universidades, igualmente tienen mejor trato que aquí. Los científicos en Argentina, Brasil y México reciben un incentivo muy importante que, en el caso de Argentina, conozco a varios, viven estresados, tienen que producir investigación, ¿no? Se ha norteamericanizado mucho, ¿no? Que eso es lo que está pasando. Pasan tensos. Mundial. Se está norteamericanizando la cultura en general y dentro de ella la propia universidad. Yo estuve justamente en una reunión de UDUAL en Costa Rica, donde se invitó como ponente a un argentino investigador. De esto, tal como ahora ya se le pone la etiqueta de investigador, y viven un estrés terrible,
porque lo que escriben y lo que producen y lo que investigan saben que solamente tendrá un valor máximo de 3 años, no más. Y si dejan de producir, salen de la carrera. Pero aparte de eso, el valor no está el valor en la investigación misma, ni en la difusión que tenga, sino en las citas que haya de ese trabajo, ¿no? Entonces, o sea, tiene que tener impacto. Si no hay citas de otros estudiosos. Aunque eso también es bien relativo, doctor. Le cuento que este año hay una cantidad exponencial, crece exponencialmente el número de citas de un físico que escribió hace 40 años y en esa época nadie lo citaba, porque tenía me refiero a Eto Majorana, que tenía las teorías más estrambóticas y nadie lo comprendía y nadie lo mencionaba, pero parece que explica la materia oscura y ahora todo el mundo lo cita, así que un poquito relativo. Sí, ¿no? pues es cierto, pero además hay libros que es para todos los tiempos, ¿no? Porque seguimos leyendo a Platón, a Aristóteles, a Dante Alighieri, o el Mio Cid, o cuantos otros textos de la Biblia misma, ¿no? Que es el libro más difundido y más leído. Bueno, pero entonces tenemos mucho que aprender aún de los otros países. Por ejemplo, Costa Rica es un país chiquito, pero está mejor organizado. Y en universidades no está muy quedado. Por ejemplo, todo lo que hay acreditación nos han ganado, ¿no? En el tiempo. Y bueno, ellos están norteamericanizados hace mucho tiempo, ¿no? Pues como los mexicanos, pues, ¿no? Por eso no podemos nosotros un inglés fluido, la gente ahí están... competir. Por ejemplo, la UNAM tiene que figurar entre las universidades del mundo porque tienen miles de millones de dólares de presupuesto y se da el lujo de poner pues unas sedes he visto en Toronto. Tiene 500.000 estudiantes, sí, 500.000. En Canadá, en España, en cuantos sitios, que son lujos, ¿no? ¿Qué universidad latinoamericana es esa? Y después la Sao Paulo también es otro monstruo, ¿no? Y dos instituciones dedicadas a la administración, que son Monterrey y Getúlio Vargas. Ahora, la UNAM, por ejemplo, entiendo que si alguien ingresa a la maestría o el doctorado, automáticamente el Estado le asigna una beca. Sí, hay en ese sentido, mucho estímulo. En cambio, estaba leyendo un artículo en estos días en uno de los periódicos, que decían que nosotros estamos con 400 científicos, pero en el Perú se necesitan 17.000. ¿no? 17.000, efectivamente. Pero no hay publicación. Para que sea, digamos, proporcional con otros países, ¿no? No hay ni políticas ni programas, porque como hacen pues Corea o los países que han despegado rápidamente, lo que han hecho es mandar a sus jóvenes seleccionados, mandarlas a las universidades de Alemania, Francia, Estados Unidos, ¿sí? Las más reputadas, para que estudien. Pero con políticas para que regresen. Claro, pues solventados por ellos, es decir, becados por el Estado, no para que se vaya por iniciativa individual a padecer, a tener privaciones, a sobrevivir como pueda. A dar lástima. Entonces sí, por supuesto que es el caso. Sí, cuando los provincianos veníamos a Lima, ¿no? Entonces les dan los estudios financiados, pagados como beca. Entonces, aunque existe ahora Pronavec, que hace poco daba pues becas presidente, pero muy reducidas. Pero yo no sé además si cumplirá verdaderamente el Estado, por ejemplo, en hacerle los depósitos puntuales, porque esa es otra cosa, ¿no? Lamentable, pero en cambio con esos programas y con esas políticas le financian la formación y tienen el compromiso de regresar a su país, pero cuando regresan al país no están pues como dicen acá tocando puertas, sino claro, si nosotros los convocamos hay que darle las herramientas para trabajar en el país, ¿no? Pero además le dan el trabajo, ¿no? Por supuesto. Porque tiene el trabajo, entonces así pueden progresar, pero aquí no, pues el peruano que se va, además hay una paradoja grande, ¿no?
Al Estado peruano le interesa que los peruanos salgan a calificarse mejor en universidades extranjeras. Los que lo hacen por iniciativa individual, cuando regresan tienen las puertas cerradas porque Exactamente, no se les reconoce, no se les O sea, el tema no es solamente enviar becados, sino que el país los reciba cuando regresen, porque si no, se vuelven por donde vinieron y estamos alimentando las grandes potencias. Los traigan, pero acá que les den el trabajo, que les paguen lo que tienen que pagarle, porque la inteligencia ahora es más bien un componente de privilegio, ¿no? Que además se reconoce. ¿Por qué hay tanto premio Nobel en Estados Unidos? Es porque cómo los tratan, cómo les pagan, cómo les dan toda clase de consideraciones. Y ahí se olvidan hasta de los problemas políticos, cómo a Einstein lo acogieron, le dieron y no les importó que era alemán y que era perseguido, porque se olvidan de eso. Y lo que les interesa todo el mundo piensa que Wernher von Braun es americano y es alemán, porque los adoptan, digamos, ¿no? Así es. Ahora bien, acá en el Perú todavía estamos en otra etapa, sin embargo hay avances, creo yo, porque van a utilizar dinero del Banco Mundial, préstamo para traer a gente peruana o extranjera y le pagan 21.000 soles por 2 años. Ojalá que funcione eso, veremos los resultados. Pero acá en la Universidad de Ricardo Palma se ha llevado a cabo el Encuentro Científico Internacional con la participación de los empresarios más importantes del Perú y para que se comuniquen con los científicos también más productivos. Nos ha sorprendido también, por ejemplo, que hay una científica empresaria, bióloga, graduada en Cambridge, en Inglaterra, egresada de la Universidad Ricardo Palma, Isabel Montoya, que tiene una empresa que se llama BioLinks, que aplica la biotecnología al campo de la agricultura, de la salud, etc. Y este encuentro creo que debemos fortalecerlo para que haya más comunicación entre empresarios y científicos y que los científicos también incursionen en el mundo empresarial, ¿no? Que son otros dominios, ¿no? Que no todos están dotados ni los desarrollan, porque, por ejemplo, puedo citar como una cuestión paralela, pero que es válida, ¿no? Gastón Acurio tiene 2 talentos, el talento del cocinero y el talento del empresario. Entonces se reúnen en una sola persona esos 2 talentos. Hay otros que no, pues solamente tienen el talento de la cocina, pero no tienen el talento de la empresa. Y algunos tienen el talento de comer bien. Que en este caso estará fusionado también con el talento de cocinar. Pero lo que se nota en las potencias es que en la universidad un poco que se les induce a los estudiantes a tener el espíritu empresarial, a cultivar el espíritu empresarial, al punto que se habla mucho de los startups, ¿no? La Universidad Ricardo Palma está un poco observando ese tema para incentivar. Bueno, yo les diré que desde hace años implanté en esta universidad, en nuestro plan de estudios, algunas cosas como esta. Hay por lo menos una asignatura de administración para todas las carreras, absolutamente para todas las carreras. ¿Por qué? Porque todo va a desembocar en la administración. Y yo les expreso, el sacerdote cuando celebra la misa o hace sus rituales propios de la religión, pero cuando es párroco y es administrador, pues, ¿no? El médico cuando opera, cuando está en la consulta clínica, es médico, pero cuando es jefe de piso, de un departamento, director de hospital, y es administrador. Y todos somos, por eso hasta en las Fuerzas Armadas hay línea de carrera de armas y línea de carrera colateral, que es del cuerpo jurídico, de cualquier otro cuerpo que haya, ¿no? En paralelo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque todo termina en administración, la propia vida personal de todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros administramos, somos administradores. ¿Qué administro? Nuestro propio recurso hay que administrarlo bien. Mi tiempo, mis recursos, ¿no? Planificadamente. Claro, organizo, tengo que organizarlo sobre la base de con cuánto dispongo y con cuánto cuento pues al mes y al año, ¿no? Entonces, la administración está consubstanciada
con los ejes centrales, ¿no? Con los ejes sustantivos. La universidad es un ser, es una entelequia que le da vida a la administración cuando funciona, ¿no? Porque se traduce en una organización y esa organización comienza a funcionar y ahí es universidad. Ahora en nuestro país efectivamente hay ese espíritu empresarial, se ve Gamarra, se ve una serie de otros, pero aparentemente estamos en crisis económica que sospecho, no es que entonces seamos recontra buenos empresarios. El año pasado se dice que se ha crecido muy poco, 2% y algo. Eso se ha notado en la Universidad Ricardo Palma, que es privada, que depende de las pensiones. Sí, siempre se refleja. Se nota. Sí, sí. Hay situaciones donde se produce en cambios de gobierno, en normas financieras que determinan a veces lo que está pasando ahora, ¿no? Que está creciendo más la importación y está decreciendo la exportación y que más vale ahora el dólar que el sol. Entonces ese es un problema que se refleja inmediatamente en el bolsillo de los hogares, y los padres de familia pues optan cuando tienen 2, 3, 4 hijos. Acá hay facilidades, ¿no? Aquí tenemos que si hay 3 hermanos, el primero paga todo, el segundo paga el 75% y el tercero paga el 50%, ¿no? Que son formas sociales de ayudar a las familias y a los estudiantes que deben de poner pues, su capacidad y su interés por estudiar, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Los retiran, se dejan de asistir, hacen hasta priorizaciones, se esfuerzan por seguir pagando a los que están más avanzados, a los que están más retrasaditos, los retiran, ¿no? Para que se puedan recuperar. Entonces cuando ya se recuperan o tiene que heredar la vacante, sale el hijo mayor que es el más avanzado, entonces ya otra vez se ponen al hijo menor que está comenzando o está en la mitad, en fin, ¿no? Entonces sí se refleja no solamente en eso, sino en la cartera pesada, ¿no? Claro. Hay una cartera pesada. O sea que usted tiene que ser un gran gerente, sí, bueno, también. Es que eso es, porque ahora hay una administración que dice la administración en las crisis, pues no, en las épocas de crisis. Ahí se ven lo grande, dicen. Bueno, es que hay que estar, primero, en mi caso yo hago una lectura de la realidad todos los días, ¿no? Y voy adecuando las cosas, porque eso de inmovilizarse es peligroso. Todo ser que no cambia muere, pues, ¿no? Y además proponer nuevas cosas, porque el mundo cambia, las carreras cambian, y yo no sé, con esto de la SUNEDU a veces se vuelve difícil crear nuevas carreras, porque no sé con qué criterio a veces sí impiden que se abran. Hay muchos requisitos, ¿no? Esa es una parte de la ley que debe de modificarse, porque la decisión final de una universidad de poder poner una nueva carrera ya no depende de la propia universidad, sino de este órgano, donde se va a poner en juego ya criterios burocráticos, económicos o de otra naturaleza. Por ejemplo, hay muchísimas exigencias de requisitos de estudio de mercado y de factibilidad y no sé cuántas cosas que complican, encarecen y que no siempre tienen una incidencia en la medida que o sea, tiene que haber algunos cambios para... Sí. Claro, porque fíjese, de acuerdo a eso, habría que eliminar la carrera de filosofía, la carrera de antropología, de arqueología, porque no tienen mercado, pues, ¿no? Por eso está entubado, pues, ¿no? Está entubado, y esta es la modernidad de la universidad, que para mí no reducen y la despojan de la jerarquía de la universidad, las universidades, reduciéndolas a escuelas de formación profesional, porque solamente tienen que formar profesionales que el mercado demanda. ¿Qué es esto? ¿Verdad? La inteligencia humana y todo lo que se ha avanzado, además con negaciones bastante subliminales, ¿no? Por ejemplo,
han desacreditado y han delegitimado la filosofía, pero nos gobiernan con la filosofía. Lo que pasa es que nosotros gobernamos, los que tienen el poder gobiernan con la filosofía, pero no quieren que los demás conozcan de filosofía, ¿no? Finalmente, doctor Iván Rodríguez Chávez, un mensaje para sus nuevos que van a llegar dentro de poco. Bueno, nosotros ¿Cómo usted animaría a la gente de secundaria que vengan a la Universidad Ricardo Palma? Bueno, siempre mi oferta es que nos esmeramos mucho por ser universidad, por emplear aquí la educación para la vida y dentro de ella la educación para el trabajo, ¿no? Es decir, la educación está hecha para humanizar al hombre, no para robotizar al hombre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que robotizar y humanizar. Y yo digo, porque esa es mi observación como una persona, como profesor de carrera, profesor de ejercicio, convencido de cuáles son las esencias, por ejemplo, en esto de la educación. La esencia de la educación es humanizar y tenemos que hacer eso. Pero para humanizar tenemos que vivir entre personas, porque ya está, pero no entre máquinas, ¿no? Y la automatización extrema que veo en los centros de educación de todos los niveles, incluyendo la educación superior, ¿cómo humanizo a una persona entre máquinas, ¿no? Entonces le estoy maquinizando, claro, si cabría la expresión, como ha habido intentos tiempo atrás y hay dichos, ¿no? Hombre que duerme con lobos aullando amanece, ¿no? Es decir, si voy a permanecer con máquinas, me pondré a ese nivel de la máquina, ¿no? Como ahora ocurre, que no falta quienes piensan que la computadora hace un trabajo más perfecto que el ser humano, y eso jamás, pues, ¿no? Vi una información de un concurso mundial de velocidad de pensamiento y con computadores, y ganó un chino, ¿no? Un chino le ganaba a pensar más rápido que la computadora. La computadora es una expresión de la inteligencia artificial que actúa sobre la base de programas, no sobre la base de creación hecho por el hombre. Autónoma. Pues no hay una creación autónoma. Por eso a mí cuando me dicen, mire, no se puede porque la computadora, yo le digo, pero ¿qué? Todo tenemos que sujetar a la computadora, pues no, la vida es mucho más amplia que la computadora y no podemos marginar ni dejar de atender un problema porque no cabe en los programas de la computadora. Entonces hay que hacer la prédica por la humanización, y eso comprende pues todo esto de los valores, los afectos, la identidad personal y la identidad cultural, ¿no? Porque hay una presión social para adoptar una identidad colectiva, una identidad común, no una identidad individual, ¿no? Entonces eso es bastante crítico, y creo que nosotros le tenemos que poner la mirada a eso y decir, haremos algo aunque sea en solitario o en minoría, pero hacer porque estemos dándole fuerza a un proceso de humanización de la humanidad. Muchísimas gracias, doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Y nuestros 50 años siguen. Sigue la celebración. Sí, gracias. Gracias. Bueno, gracias.